Estamos por las cosas en fin, que no es la presentación más formal todavía, los temas propios de estrategia, sino que un poquito más los temas de Arnoldo. Y déjeme decirles, en un tono un poco más personal, yo conocí a Arnoldo como director de la Escuela de Ingeniería nuestra, de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Es probablemente, o no sé si seguramente, el director más joven que ha tenido la Escuela de Ingeniería. Y cuando yo estaba como alumno, él estaba como director ya, colaborando con el decano Raúl Devés, que en paz descanse, y hicieron un tremendo trabajo. Hasta el día de hoy uno habla del legado que han hecho esta dirección que encabezó Raúl Devés y en la cual Arnoldo participaba. Pero después, posteriormente, me tocó encontrarme con Arnoldo en MIT. Pero había pasado una cuestión súper singular. Arnoldo había ido primero a un magíster y después a un doctorado. Y nos trajo los apuntes del magíster, eran unas cosas así con mimeógrafo, y las dejó en la biblioteca de la escuela. Y nosotros estudiábamos en sexto año de la carrera investigación operacional con los apuntes de Arnoldo. En Michigan había hecho el magíster. Después se fue a hacer el doctorado en la Universidad de Berkeley y ocurre que se empezó a quedar. Nunca decidió quedarse en Estados Unidos, ahora lleva 50 años allá, pero se empezó a quedar y eventualmente estuvo trabajando con Arthur D. Little, ADL, que es esta empresa consultora que fue muy famosa. Yo no sé qué tamaño tiene ahora, pero fue probablemente de las más grandes del mundo fue en su época. Trabajó con ellos y con un tremendo equipo de investigación operacional. Y después de eso estuvo trabajando un par de años como profesor en la Universidad de Harvard. Y eventualmente MIT lo conquistó. Y si no me traiciona la memoria, entró en el año 72 como profesor de MIT. Y muy pronto, hizo una carrera muy rápido. Fue, creo que el profesor que le ofrecieron el tenure más rápido en la historia, o uno de los dos más rápidos de la historia de la Sloan School. Le dieron el tenure, que es esta distinción de decir, te queremos de por vida, te queremos para siempre. Es un contrato indefinido el tenure. Bueno, a mí me tocó conocerlo, yo me fui al doctorado en MIT, o sea, yo ya lo conocía como director, digamos, pero me tocó llegar a MIT el año académico, el 75, en esto agosto-septiembre, llegué a MIT, y él estaba allá, y él era el director del departamento de Operations Management, que es gestión de operaciones. Eran los modelos matemáticos aplicados a, no sé, a la producción, a los inventarios, a la capacidad, en fin. Y escribió libros súper laureados en este tema. Entonces, la primera pregunta que le quería hacer, ¿no?, y la tengo escrita aquí para que ustedes la lean conmigo, digamos, es esta, dice, desde hace muchos años que usted es reconocido como un experto en estrategia. Pero ¿cómo fue que comenzó su interés en estrategia? Porque antes de esto su área de especialidad era gestión de operaciones. ¿Cómo se cambió la estrategia? A lo mejor yo les puedo contar algo de lo que me tocó ver, porque la transición se produjo mientras yo era alumno de MIT. Pero mucho mejor escucharlo de Arnoldo. Así que si nos puedes contar un poquito, Arnoldo, te agradecemos. Primeramente, gracias por convidarme. Sí está. ¿Sí está? ¿Escuchas? Sí. Lamentablemente, como ustedes pueden ver, tengo un resfrío muy fuerte, entonces la voz me sale muy mal, pero espero que puedan más o menos entenderme. Esto me lleva a hacer una reflexión de hace tantos años atrás, cómo empezó mi interés por el área de estrategia. Yo tuve el privilegio de ser alumno de un hombre notable aquí que se llama Raúl Espinosa, fue después decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, y era un hombre enormemente inquieto, y había comprado en una librería en Estados Unidos un libro que se llamaba Introduction to Operations Management. Me dice que se pase esto que puede ayudar. ¿No? ¿Está mejor ahí?
Le diría yo que Raúl Espinosa fue profesor mío en la Universidad Católica y había comprado un librito que se llamaba Introduction to Operations Management, escrito por Churchman, Akov and Arnold, 3 titanes de la investigación operativa. Y para mí fue una cosa apoteósica descubrir esto. Las matemáticas aplicadas a la resolución de problemas de enorme complejidad, la optimización, todas estas disciplinas, la programación matemática, la teoría de inventarios, la teoría de las colas, abriendo horizontes, viendo cosas que eran extremadamente cautivantes para mí. Y esto me hizo de inmediato interesarme por esta área. Mi primer libro se llamó Applied Mathematical Programming y era optimización. Imagínate, ¿qué significa optimización? Significa tratar de buscar lo mejor sujeto a las restricciones que impone la realidad de la vida. Y yo pensé que eso era ya imposiblemente nada más atractivo y más relevante. Y estaba ahí totalmente comprometido con esto, pensando que esto era ya lo non plus ultra, y voy a una reunión en una ciudad maravillosa, que no sé si ustedes han tenido la dicha de verla, que se llama Dubrovnik, lo que antes era Yugoslavia, una ciudad de encanto. Y en esa ciudad había un encuentro, y en ese encuentro yo conocí a una persona extraordinaria, que se llamaba Herbert Simon. No sé si a ustedes ese nombre le resuena para algo o no. Simon se sacó el premio Nobel de Economía sin ser economista, viejo. Ese es el tipo de economista que me gustan a mí. Y Simon, fíjate, tenía una visión tremendamente extraordinaria de la vida. Decía que las decisiones constituían 3 fases: la fase de inteligencia, la fase de diseño y la fase de selección. Y ahí empezaba, lo primero que hay que hacer es decidir qué hay que hacer, determinar qué cosas quieres tú, abocar tu tiempo y tratar de preocuparte de ellas. Y me di cuenta que yo había sido sujeto a un plan académico obsoleto, porque lo que nosotros nos hacían en la universidad nos daban problemas que uno tenía que resolver, cuando lo importante es definir el problema. ¿Quién te da problemas en la vida? ¿El hacedor? Tienes tú que hacerlo. Y ese encuentro para mí fue un encuentro fenomenal, conocer a Simon. Y conocer a Simon y darme cuenta de que en el fondo la formación profesional que yo había tenido y todo lo que conllevaba esto, optimización, etcétera, no es que estaba obsoleto, pero había algo muchísimo más central en todo esto. Eso empezó a ser una gran interrogante para mí, ¿no es cierto? Bueno, luego, pero yo seguía muy apasionado por la parte de optimización. Una vez que empecé a desarrollar toda la problemática metodológica de la investigación operativa, lo obvio era decir, ¿y a qué se aplica esto adecuadamente? Y un campo muy fértil para la aplicación de investigación operativa era el área de producción. El área de producción es lo que Simon llamaba un conjunto de decisiones programables. Vale decir que son sujetos, ¿no? Es cierta estructuración. Por decirte algo, teoría de inventarios. ¿Qué ordenar y cuánto ordenar? Es una cosa que uno lo puede hacer a través de un análisis matemático muy riguroso, ¿no? Pero entonces me empecé a preocupar, ahora, no solo de la metodología de optimización, y escribí mi libro sobre Applied Mathematical Programming, sino que empecé a preocuparme del área de gestión. Y ahí me di cuenta de que lo importante era tener una visión
hay una palabra en inglés que es muy bonita, que se llama holistic, integradora, una visión completa. Y ahí escribí un libro que para mí fue un libro muy significativo, que lo llamé Hierarchical Production Planning, el sistema integrado de producción, que empezaba dónde colocar una planta, qué tamaño tenerla, cómo establecer la programación de la producción, no solo en el mediano y largo plazo, sino también en el día a día, hora por hora. Y eso me produjo, ¿no es cierto?, entonces me fui del área de optimización al área de gestión. Y la aplicación, que es una evolución bastante normal, ¿no?, de tener las herramientas, a saber cómo aplicar estas herramientas a un campo que permita una adecuada estructura de ellas. Y entonces estaba en esto cuando empecé a descubrir que había una cosa mucho más impactante aún, que era definir la empresa en su totalidad, no solamente un área funcional, no solamente el área de producción, distribución, logística, sino la empresa. Y allí uno se encuentra de lleno con este campo apasionante que es la estrategia. Definir el propósito de la organización, establecer cuáles son, ¿no es cierto?, los grandes desafíos que la empresa tiene. Cómo tratar de definir en forma, adhiriéndose a esta disciplina, ¿no?, el rigor del pensamiento científico, los sistemas como elementos críticos. ¿Cómo aplicar esto en un contexto muchísimo menos estructurado? Y para mí ese traslado fue algo extremadamente impactante. Entonces empecé a escribir como Applied Mathematical Programming, cómo definir la optimización, Hierarchical Production Planning, cómo entrar a resolver toda la problemática logística de la empresa, y luego Strategic Management, ¿no es cierto?, que fue la culminación de un proceso de reflexión que me pareció a mí muy lógico, con una consecuencia bastante clara, y me fue como abriendo cada vez más espacio, ¿cierto?, y permitiéndome entrar a definir una problemática muy amplia y darme también cuenta de una cosa que es importantísima, que primero, que la estrategia es un diálogo, y tú tienes que primero preguntarte, si tienes que hacer un diálogo, ¿quiénes dialogan? ¿Quiénes son las personas dentro de la institución que van a definir el propósito y el contenido de la empresa? Y luego, si tienes que hacer un diálogo, necesitas un lenguaje. ¿Y con qué lenguaje dialogar? Y para mí ese lenguaje era importante definir, y mi definición, después de mucho tiempo, por supuesto, no fue una cosa muy breve, me llevó a mí a hacer una publicación que yo encuentro que tal vez es lo más respetable que yo he escrito en mi vida, que no mucho muy respetable de todas maneras, que es el modelo Delta. Y el modelo Delta implica, como ustedes bien saben, recoge una letra griega, que es la letra delta, y la letra delta significa transformación y cambio. ¿Por qué? Porque la gestión es cambio, porque la estrategia es cambio, porque la empresa está continuamente sometida a este enorme desafío, que es el desafío de la transformación. No puedes detenerte, tienes que seguir andando, seguir transformándote, seguir redefiniendo lo que quieres hacer, porque el entorno nos cambia. Y si no cambiamos, nos anclamos en un pasado irrelevante. Entonces, es un poco el historial de mi transformación, cómo me fui
de un sentir muy riguroso que uno podía aplicar, ¿no es cierto? Para mí, fíjate, yo tuve el privilegio de trabajar con gente muy importante en la vida, pero una de las personas más importantes para mí fue un hombre que se llamaba Danzig, George Danzig. Yo no sé si ustedes conocen ese nombre. George Danzig fue el creador de la programación matemática, el creador del método simplex de programación matemática. Y yo fui un alumno muy próximo a él. Entonces, imagínate, tuve la oportunidad de trabajar con Danzig en la definición de los modelos matemáticos, con Simon en la definición de toda la problemática, ¿no?, de cómo ahora entrar a definir los problemas fundamentales, y con gigantes como Shine para tratar de comprender el comportamiento humano. Porque al final uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que todo al término radica en entender la complejidad del ser humano y cómo tratar esto siendo respetable con una aproximación rigurosa a los problemas de la institución y a la creación de esos problemas, cómo enfocarlos con un sentido que reconozca que es el hombre y la mujer que están en el centro de todas las actividades. Es un poco la evolución. Muchas gracias. Yo le daría el primer aplauso. Muy bien. Fantástica respuesta. La verdad es que me dejó obsoleta la pregunta siguiente. Así que de repente se las voy a mostrar y a lo mejor la saltamos. Arnoldo, tú decides si la saltamos o no. Pero déjeme contarle un poco la historia de esta pregunta. Esta es una pregunta obsoleta porque lo que queremos hablar hoy día es el modelo Delta, sin ninguna duda, que es algo que ha casi literalmente obsesionado a Arnoldo, se ha concentrado. Lleva 15 años, 20 años trayéndonos el modelo Delta a Chile. Lo explicó en unos 10 seminarios por lo menos, nuestros. Y no hay que explicar a lo mismo. Lo fue cambiando, refinando, profundizando, hasta que llega a una tremenda comprensión de lo que es estrategia basada en este modelo Delta. Pero fíjense, lo que pasa es que la siguiente pregunta que yo tenía, y que puede que esté obsoleta a estas alturas, ocurre porque yo terminé mi doctorado en el 79 y Arnoldo, con esta gentileza que tiene, digamos, me invitó y dijo, ¿por qué no desarrollamos juntos y profundizamos juntos en algunas ideas de estrategia? Y yo creo que partimos el año 81, yo me fui a su casa en un lugar maravilloso que se llama Martha's Vineyard, en el verano, era del norte, y empezamos a escribir el primer texto. Al final escribimos 3 textos, más uno que acabamos de escribir el año pasado, y que a ese nos vamos a referir en esta sesión. Pero yo no quería dejar pasar los primeros textos. Ese primer texto nos tomó 3 años. No es que estuviéramos 3 años trabajando, yo me iba un mes aproximadamente cada año, y fueron 3 años. Y estuvimos estudiando temas de estrategia, y leyendo libros, y leyendo revistas, tratando de organizar. Y en esa época estaban súper de moda lo que eran, por ejemplo, las matrices de planificación, la curva del ciclo de vida, la curva de experiencia, estaban súper de moda. De hecho, en nuestro primer texto, que se llama Strategic Management, gestión estratégica, una visión integradora de la estrategia y de la gestión, en ese primer texto, más o menos, la primera parte completa, es sobre estos temas de las matrices que la habían puesto de moda. El más popular de la época era BCG, el Boston Consulting Group, pero después estaba McKinsey con su matriz, estaba Arthur D. Little con su matriz. Era el tema popular de esta década de los 70. Y yo no sé, Arnoldo, si quieres saltamos esta pregunta, igual la formulo. Dice, es interesante conocer tu evolución en el mundo de la estrategia, las metodologías que estaban de moda en estos años, digamos. Eran matrices, eran conceptos como la curva de experiencia, el ciclo de vida,
Y si quieres comentar estos temas o saltamos la pregunta, porque hay otros temas que realmente son los que queremos gastar la mayor parte del tiempo, digamos. Mira, si quieres para tratar brevemente. Toma, por favor, el micrófono. Para tratar de brevemente de comentar lo que tú planteas. Es curioso, ¿ya? Hay una sed profunda de supersimplificación. La gente quiere respuestas simples a problemas complejos. Y eso tiene un pro y un contra, ¿no? Porque puedes sobresimplificar y por consiguiente ridiculizar una situación determinada, pero al mismo tiempo te puede ayudar a pensar un poco más sistemáticamente. Y en este momento, fíjate, yo diría que la contribución que hizo el Boston Consulting Group fue muy importante. Acuérdense ustedes que estamos hablando, digamos, de los años 60. Para que ustedes sepan qué es lo que pasa en el año 60, una cosa muy significativa es que no había Internet. El Internet nos cambia la vida. Y nos cambia la vida, fíjate, porque nos hace hacer dos cosas que aparentemente son paradójicas. Primero, nos permite ver el todo en su conjunto, ¿cierto? Y abrazarlo. Y luego, los elementos del todo, verlos en forma granular. Y esa es la historia hoy día, ¿no es cierto? Yo tengo que captar la empresa y tengo que captar cada uno de los componentes claves que participan en la empresa y tratarlos en forma individualizada y no comoditizada. Entonces, esta cuestión, este primer balbuceo de la curva de experiencia, el ciclo de vida, ¿no es cierto?, hay que tomarlos dentro de ese contexto, un contexto en el cual todavía no teníamos las capacidades comunicacionales, las capacidades operativas, ¿cierto?, de procesamiento que existen hoy día. Y era un afán de tratar, ¿no es cierto?, de dar un poco más de un sentido más riguroso a esta cosa. La curva de experiencia, por ejemplo. La curva de experiencia tuvo una importancia muy grande, porque lo que te decía, ¿ves?, era que a medida que tú ibas acumulando por ejemplo, en el caso de la producción, mayores volúmenes de producción, esos mayores volúmenes de producción te daban acceso a ti a una reducción significativa de costos. Y ahí se produce esta lógica. Tasa de participación significa, ¿no es cierto?, cuál es el tamaño de mi emprendimiento comparado con el resto. Y mientras más grande el tamaño, más acceso tengo yo a lograr reducciones de costos muy significativas. Y mientras más significativas sean mis reducciones de costos, mayores van a ser mis utilidades. Y mayores mis utilidades te dan mayor rentabilidad. Y eso es el lío. Y de ahí surge esta historia. La tasa de participación, de market share, como un elemento fundamental para entender la problemática de éxito del manejo de una empresa. Y el ciclo de vida, ¿oye? El ciclo de vida es lo que nos pasa a nosotros, viejos, que ustedes no se dan cuenta todavía, pero nos va a llegar. ¿Y qué es esto? La fase embriónica, la fase de crecimiento, la fase de madurez, y lo que me está pasando a mí ahora, viejo, la vejez. Y esas etapas son etapas ineludibles dentro del desarrollo de un ente biológico o un ente social, ¿cierto? Y la captación de esa transformación es algo muy importante. Entonces, estas son herramientas muy primitivas todavía, nada comparado con lo que iba a venir después, nada comparado con el modelo Delta, viejo. Pero fue una manera de empezar a hacer una reflexión en temas muy importantes
siempre buscando algo que es importantísimo. Dejar de fuera la prepotencia, la supersimplificación, reemplazarlo por la sistematología, el rigor, la disciplina, tratar de captar, ¿no es cierto?, en forma metodológicamente clara cuál es el contexto y el quehacer empresarial. Okay. Muchas gracias. Oye, sigamos con los aplausos, porque si no se nos va. Hay que mantener el ánimo alto, porque ahora vamos a entrar en materia en realidad. ¿Ah? Pero era interesante escuchar, claro, estas son las primeras formas más disciplinadas de empezar a hacer estrategias, que hoy son de la época de las cavernas. Pero igual tuvieron su tiempo y tuvieron sus lecciones. Yo creo que la siguiente pregunta también tiene que ver con los textos que escribimos. Si yo pudiese decir, bueno, ¿cuál fue nuestra principal contribución? Y es malo que yo lo diga, pero a mí me parece que tratamos de diseñar un proceso disciplinado para hacer estrategia y eventualmente para insertar la estrategia en la gestión, que es gestión estratégica. Entonces, y con esta visión y rigurosidad metodológica, este sesgo ingenierilo, eran libros más bien como manuales. Arnoldo acostumbraba a decir, bueno, si ustedes tienen insomnio en la noche, tomen el libro y se van a quedar dormidos de un viaje, digamos. Porque eran muy áridos, porque eran metodología. Pero claro, la gente que está haciendo esto, de pronto encuentra que les produce una gran ayuda tener una metodología que va describiendo paso a paso lo que haya que hacer. Bueno, de hecho, es tan importante el tema que en este texto que escribimos el año pasado sobre lecciones en estrategia, la primera lección tiene que ver con el proceso. Pero fíjense, por eso que la pregunta siguiente dice, los primeros libros que tuvimos la oportunidad de escribir juntos, los dos grandes temas fueron proceso y gestión estratégica. Para mí, esta es como la esencia de lo que había en esos textos, ¿no? Esta gestión se llegaba cuando el foco estaba puesto en la implementación. Entonces, leíamos nosotros sobre implementación, las dificultades de meter la estrategia en la organización, o las dificultades de generar una estrategia que le haga sentido a la organización. No pueden llegar y generar estrategia y después decir, hagámoslo. Así no se hacen las cosas. Entonces la pregunta, profesor Hacks, es si puedes hablarnos del proceso de planificación estratégica. De que hay algunas transparencias que ayudan, que son las transparencias que usó para presentar el capítulo del libro de Lecciones en Estrategia sobre el proceso. Esas son las transparencias que hay a continuación. Mira, antes de entrar a los detalles que señalan las características del proceso, yo quisiera, quisiera compartir con ustedes una situación embarazosa. Muchas veces te pasa eso, digo yo, las lecciones que las mejores lecciones son las lecciones en que uno se pega un porrazo. Por eso yo ando con un bastón, viejo. Y esto surge, nosotros en el MIT hacemos algo que es muy hermoso, que se llama The Convocation, la convocatoria. Y convidamos todos los años a nuestros exalumnos a que vuelvan. Y fundamentalmente tenemos un énfasis en aquellos cuyos años de graduación terminan en 5. O sea, los que se han graduado hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años. Para que vuelvan a la casa maestra donde se formaron y para renovarnos un poco, tanto socialmente, tomando unos tragos juntos. Estos desgraciados no toman pisco sour, viejo. Toman martini. Y para volver al aula y volver a escuchar a los viejos, ¿cierto? Y tratar de renovar un poco el conocimiento, etc. Y entonces, como ustedes comprenderán, en esas convocatorias, es muy bonito porque nos encontramos con nuestros viejos alumnos, compartimos con ellos socialmente y hacemos unos seminarios.
en que nuestros profesores, jóvenes, viejos y entre medios, cuentan los cuentos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cosas que nos están preocupando en este momento? Perfecto. Yo en esos años trabajaba mucho con una empresa sensacional, que no sé si usted han oído hablar de ella, que se llama Unilever. Unilever es una empresa de origen anglosajón y holandés, que es la gran competidora de Procter & Gamble en el mundo. Gran empresa. Y yo tuve el privilegio de trabajar mucho con ellos a nivel global. Y te advierto que hacks pasó a ser un verbo. We have been hacked. En el sentido que abrazaron mi metodología, etc. Y recuerdo que y uno de mis grandes amigos, que tú conoces, se llama Ian Anderson, que era el jefe de planificación estratégica de Unilever, había venido al MIT a estas convocations y participó en todas estas cosas que le digo, escuchando los seminarios de todos mis grandes amigos, y nos sentimos felices de la vida, ¿no es cierto? Y yo en ese momento era vicedecano de la escuela, mi decano era un tipo muy increíble que se llama Lester Thoreau, que estaba escalando el Himalaya, entonces yo era quien presidía en ese momento la reunión. Terminamos de almorzar y al término del almuerzo les dije: qué felicidad verlos, amigos queridos, ¿no? Nos vemos la próxima oportunidad, que Dios los bendiga. Y yo pensaba que lo habíamos hecho muy bien, que estaba estupendo todo, y me agarra Ian y me dice: no te vayas, Arnoldo, yo quiero hablar contigo. Bien, nos fuimos a un bar que queda ahí frente a la Sloan School, se sentó y me empezó diciéndome esto, fíjate: Arnoldo, él venía de Londres, ¿no?, a Estados Unidos. Arnoldo, this wasn't worth the ticket. Esta porquería no valía la pena el pago del pasaje. Y yo le dije: ¿qué? Y me dijo: mira, ustedes son muy inteligentes y dicen cosas bastante cuerdas. Lo he escuchado con atención a todos ustedes, pero no hay nada que yo he escuchado aquí que cuando yo vuelva a trabajar el lunes en la mañana me va a hacer cambiar lo que yo estoy haciendo. Cara dura, ¿eh? Y me prosiguió, literalmente. Los ingleses son tremendamente elocuentes. Me fustigó, me redujo al polvillo y yo terminé, fíjate, físicamente enfermo, realmente. A mi casa llegué donde la pobre vieja y le dije: vieja, dame un martini. Y a las 7 de la mañana, al día siguiente, suena el teléfono. Y era Ian. Y me dijo: Arnoldo, me quedé tan preocupado que no pude dormir. Y por eso estoy llamando tan temprano, porque he sido muy injusto contigo. Me dijo: en realidad no debería haberte hecho eso. Poco menos que a ti personalmente te he increpado, he puesto en duda las cosas que ustedes como Sloan School están haciendo. Y me dijo: mira, yo te voy a decir qué vamos a hacer. Dijo: resulta que yo creo que es cierto lo que yo te he dicho, que lo que ustedes están haciendo no tiene una relación impactante inmediata para la vida en ejecutivo. Pero yo me gradué con ustedes, ya estoy demasiado viejo para cambiarme a otra escuela, y las escuelas son todas iguales. Todos ustedes están igualmente perdidos en la neblina. Y me dijo: pero vamos a hacer una cosa. Yo quisiera que tú convidaras a los ejecutivos que tú más respetas, de todos los cuales han estado trabajando contigo, y los convides. Y yo copago, dijo, esta cuestión, y tengamos una reunión cada 3 meses en que tú convidas a los mejores ejecutivos y a tus mejores colegas académicos
Y ustedes académicos se callan y escuchan, y nosotros hablamos. Fíjate, y esta cuestión, y dijo, le vamos a poner un nombre a esto. ¿Y sabes qué nombre le pusimos? Y ahí viene. Lo primero que hicimos fue, lo vamos a llamar el Proyecto Delta. Y te advierto que la respuesta, después de este año, mi respuesta al Proyecto Delta fue el modelo Delta. El Delta Model. De ahí surge, ¿no es cierto? Y fue una cosa bastante importante para mí, oye, el escuchar de ellos qué era lo que estaba pasando, por qué no había una conexión, qué ocurría, cuáles eran las frustraciones que existían. Y fue para mí, fíjate, imagínate, y vino gente, vino Skip Lefebvre, el CEO de Saturno. Mira, la gente que convidamos era gente pero notable, de primera línea, en las empresas más avanzadas de Estados Unidos, y nuestros colegas también. Y eso para mí fue un abrir de ojos, fíjate, porque era saber dónde estaba la brecha, dónde se producía una discontinuidad. Y como te digo, mi respuesta fue el modelo Delta. Y el modelo Delta a veces tiene no sé si vamos a hablar de modelo Delta en algún momento dado. Entonces eso le quería decir yo, cómo estas cosas surgen así, con una visión medio histórica, ¿no es cierto? Y una cosa que es, ahora, me refiero al proceso. Decir una cosa, fíjense aquí, esa era una pregunta que venía a continuación, así que yo le daría al tiro un aplauso por esto. La lógica de esto es que hablaba del proceso y después decía, ok, hablemos del delta, y las preguntas que vienen a continuación de esto, es decir, los grandes conceptos que aporta el modelo delta y hablar de cada uno de ellos. Entonces el proceso para mí es el punto de partida nomás, pero a continuación el delta. Pero yo no sé, Arnoldo, si quieres volvemos atrás al proceso para que puedas hablar de él y luego vamos uno por uno los grandes conceptos del delta. Fíjate, yo me di cuenta bastante temprano en toda esta historia, me di cuenta que la formulación de la estrategia es un proceso. Yo odio a los departamentos de planificación, odio a los consultores, viejo. Y ustedes dicen, pero ¿y no te has visto en el espejo, idiota? Porque yo también soy consultor, pero yo no soy, fíjate, yo no soy un consultor que tiene la respuesta. Yo soy un consultor que tiene las preguntas. ¿En qué sentido? ¿Ya? La definición de la estrategia, el propósito de la institución, ¿qué es? Tiene que ser una reflexión que se produce a través de un diálogo compartido con los ejecutivos más importantes que la empresa tiene. Y eso es el diálogo. Pero para que tú puedas dialogar, tienes que tener un lenguaje. Y entonces tienes que decidir a quiénes invitas al diálogo, quiénes van a ser aquellos que van a ser elementos fundamentales dentro de la definición de este diálogo. Y luego, ¿qué lenguaje vas a emplear? ¿Y qué ocurre con el diálogo? Y a mi juicio, fíjate, lo que pasa con el diálogo, te ocurre, el diálogo, hay dos grandes productos de este diálogo. Uno es el consenso y el otro es la agenda estratégica. Pero me acuerdo cuando había una empresa muy creativa que se llamaba, y se llama un Saturn. Saturn es Saturno, ¿no? Y le colocaron Saturn no por el planeta, sino que porque Saturn fue el nombre del proyecto que generó el cohete que condujo al hombre a la luna. Y la idea era, ¡bang! ¿Eh? Yo te voy a impulsar así.
Y Saturn era una empresa que generó la General Motors, una empresa, la empresa más grande automotriz del mundo y más rasca, centrada, anclada en el pasado, sin capacidad de renovación. Llegan los japoneses, Toyota, Honda, Nissan, Honda y Toyota, fundamentalmente los grandes jugadores. Y revientan a la General Motors con el auto pequeño. Y el auto pequeño es fundamental porque es notablemente la primera adquisición que un hombre o una mujer joven, recién graduado, no se puede comprar un auto rico a menos que tenga un padre rico. Pero los padres ricos son ricos porque no son muy generosos, viejo. Entonces volvemos al auto chico. Y es importante, por consiguiente, ese elemento, porque el auto chico tiene imagínate, tiene un poder estratégico muy grande, porque si yo me compro un auto chico, me compro un Toyota Corolla, y me cae bien, entonces, y me va un poco mejor en la vida, me compro un Camry. Y si me va bien, me compro, ¿cuál es el otro que había? No sé cuánto se llama. Y al final, me compro un Lexus, que es lo que le regalé a la vieja. Y entonces te pueden agarrar de la mano y te agarran al hombre joven o a la mujer joven y durante todo el ciclo de vida te lo... Entonces es una cuestión súper importante. Y finalmente la General Motors dice, nosotros tenemos que meternos en un auto chico. Y colocan como presidente de esa empresa, Saturn, a un ex alumno mío, que era un hombre sensacional. Uy, qué hombre más magnífico. Hay poca gente que me ha impactado tanto a mí en la vida, fíjate, por su generosidad, por su manera de ser, por su inteligencia, Dios mío. Y éramos muy amigos. Me acuerdo que una vez, mira lo que me dijo, perdone que diga una cosa que puede resultar como un autobombo, pero que había en el Reader Digest, imagina que estoy intelectual, una crónica que se llamaba Mi personaje inolvidable, My Unforgettable Character. Y él me dijo una vez, ¿sabes tú quién eres, Arnoldo? You are my unforgettable character. ¿Has visto qué cosa más hermosa? Bueno, empezamos a trabajar con Saturn para definir la estrategia, sabiendo bien una cosa, fíjate, que es una cosa muy importante en la vida, sabiendo bien cómo no hacerlo. Así que había que irse de Detroit, a Nashville, Tennessee, lo más lejos posible, ¿oye? E iniciar algo completamente nuevo, con un espíritu participativo entre los obreros y los ejecutivos. Se acabaron las tensiones, se acabaron las rivalidades. Mira, todo un proceso, una empresa consensuada. Y la cuestión fue, lo que tenemos que hacer es buscar un consenso. Y cuando estábamos en esto, yo estaba explicando esto, cuando me piden que haga la estrategia de Saturn, y estaba hablando así, ¿no? Y de repente, y hablé de lo más importante que tiene la transición estratégica, es el desarrollo de un diálogo, y este diálogo te llevará al consenso, y el consenso te genera la agenda estratégica. Y un señor se levanta y me dice, profesor, cuando alguien te quiere decir que eres un imbécil, te dice que eres un profesor. ¿Quién sabe los profesores? Profesor, yes. What is consensus? Y yo dije, Y en un momento de enorme brillo, le dije, mira, ¿sabes qué es consenso? Es 60% agreement, 100% buy-in. O sea, un acuerdo del 60%. El 60%, como ustedes bien saben, es más que la mitad. Pero no es 100. Porque si buscas un acuerdo del 100%, te paraliza la cuestión.
pero es 60%, ya es una visión mayoritaria compartida, pero con 100% de compromiso de todos volamos o remamos en la misma dirección. Y esto para mí fue lo central, fíjate, darse cuenta que la planificación estratégica es un proceso. Y ese proceso tienes que definirlo a través de un elemento consensuado con quienes son los jugadores más importantes de la institución. Bueno, le damos mucho aplauso. Fíjate, me encantó la respuesta, porque teníamos ahí un par de transparencias, pero es mejor así. No tener que ir punto por punto de cuáles son las cosas. Pero el proceso, en el fondo, aquí está él dice que es consenso, que lo explicó y lo respondió. Pero el punto es, dice, oye, vamos a hacer un proceso, nos vamos a ir, no sé, a algún lugar lejano de la empresa, distinto por 1, 2, 3 días. Y la pregunta es quiénes participan, cómo se conduce el proceso, cuál es el lenguaje del proceso. Y estos son el tipo de temas que son los que hay aquí, digamos, ¿no? Pero yo creo que pasamos mejor a la pregunta siguiente, como esta ya está respondida. Yo creo que es el minuto de decir, entrar a los grandes conceptos del modelo Delta, uno por uno. Y tal vez lo más característico del modelo Delta, dice, pregunta, ¿cuáles son las estrategias de posicionamiento, de relación con el cliente y cuál es la propuesta de valor que sugiere cada una de ellas? Y me permito poner el triángulo porque creo que resulta un poco más fácil explicar y entender lo que son las estrategias que desarrolla el profesor Hacks en el modelo. Muévete una cosa atrás por un momentito, porque antes de meterme en el triángulo, que es la cosa más concreta, quisiera decir lo siguiente, ¿oye? Hay un par de cosas que son fundamentales dentro del modelo Delta. Dos elementos que son muy distintivos de mi enfoque hacia el quehacer, no solo empresarial, sino institucional. Lo mismo lo puedes hacer en una universidad o en lo que sea. Y el primero es la empresa extendida. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver posteriormente con más detalle. Si quieres, muéstramelo ahí. Muéstrame eso. Esta cuestión es súper importante. Ese es otro de los conceptos clave. Claro. Eso es la empresa extendida. No es tú solo. Eres tú y tus constituyentes. Fíjate, hay un gran filósofo, cuando yo era cabro chico, me fascinaba, y yo no sé si ustedes lo leen o no lo leyeron, que se llamaba José Ortega y Gasset, que a mí me impactó mucho cuando yo era joven. Y José Ortega y Gasset acuñó una cosa que yo la encuentro fantástica, y que dijo, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Has visto cosas más fantásticas que eso? Yo soy yo y mis circunstancias. ¿Qué significa eso? Yo soy yo y quién es el entorno mío, quienes me rodean, cuál es el medio en el que me estoy incorporando. Y la empresa extendida es las circunstancias, ¿cierto? ¿Y qué implica? Implica todos los constituyentes. Yo, inicialmente, cuando empecé a desarrollar el modelo, dije, y a lo mejor en este momento hay una transparencia que dice eso, que el centro de la atención empresarial es el cliente. No es el cliente, es más allá que el cliente. A menos que tú definas la palabra cliente, como después la empecé a definir, es una forma mucho más amplia. El constituyente son tus proveedores, son las empresas complementarias, son los canales, tanto directos como indirectos, son los clientes, los compradores, si tú quieres, y los consumidores. Todo eso tienes que manejarlo. Todo eso tienes que entrar a identificar cuáles son cada uno. Ninguno de ellos es homogéneo, es monolítico. Cada uno de ellos, no todos los proveedores son iguales, no todas las empresas son iguales, no todos los complementadores son iguales, no todos los canales son iguales. Y por consiguiente,
tienes que entrar a segmentar, a entender las sutilezas que hay en la diferenciación. Y esa es la vida, ¿oye? La vida es una experiencia tan hermosa, ¿no? ¿No es cierto? ¿Has visto una cosa más rica que el vivir? ¿Y por qué es tan rica? Porque es diversa. Porque debe ser espantoso ser comunista, ¿verdad? En que todos son iguales, ¿no? Lo hermoso, pues, es entender la riqueza que existe en la heterogeneidad. Y por consiguiente, fíjate, esta cosa, el concepto central de la empresa extendida como foco fundamental de estrategia, y luego que cada uno de estos tengamos nosotros la capacidad de entenderlos minuciosamente, granularmente, y por cada uno de estos entes darles una propuesta de valor. Y esta propuesta de valor, fíjate, tiene que tener 4 atributos. Un atributo es diferenciación. O sea, que la propuesta nuestra sea distinta, enriquecedora. No es la misma porquería que estás tratando. Y ahí viene tu creatividad. Puedes encontrar algo que le ofrezcas a cada uno de estos entes, a tus clientes, a tus empleadores, a tus canales de distribución. Puedes encontrar algo que sea diferente, que sea único, que sea creativo. Luego que esta diferenciación sea duradera, sostenible, porque si no tendrías que entrar a redefinir cada día por medio, ¿no sé qué lo quieres hacer? Luego que esta cosa te agregue valor, tanto a ti como a cada uno de los entes que son partes de los actores relevantes. Y el cuarto punto, fíjate, y perdóname que te lo diga en inglés, porque tengo que explicarte esa palabra, cuya traducción es muy difícil. Y eso es que con que cada uno de estos actores establezcas un bonding. La palabra bonding es una palabra que en inglés es tremendamente fuerte. Su traducción, fíjate, uno la puede traducir como vinculación, intimidad, proximidad, pero no suena tan... Fíjate, ¿cuál es la última expresión del bonding? Y ahora voy a decir algo que ustedes me van a decir, este viejo le está poniendo medio romántico. La última expresión del bonding es el amor. ¿Y has visto cosas más hermosas? ¿Has visto cosas más hermosas en la vida que el amor? Y eso implica, ¿ves? Imagínate tú que nosotros manejásemos las instituciones con ese objetivo, con un objetivo de obtener esta expresión afectiva, ¿cierto? Yo te quiero a ti y tú me vas a querer a mí. Y voy a establecer una vinculación con quienes estemos en la capacidad de participación todos a través de la obtención de esta forma fundamental de relación, que es el bonding. Y ahí está esto. ¿Cuáles son los sectores relevantes? ¿Cuál es la propuesta de valor que le vamos a dar? Y acuérdense que al final de la propuesta de valor están esos atributos de diferenciación, durabilidad, al agregar valor, pero fundamentalmente el bonding, ¿no es cierto? Y el bonding es el amor. Yo fíjate que como digo, al final de la vida uno se da cuenta, fíjate, lo que dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es un documento muy hermoso, ¿eh? Y dice, fíjate, que el hombre, en ese momento hablábamos del hombre, ahora tenemos que ser un poco más cuidadosos de los géneros que estamos usando, ¿cierto? Tiene un anhelo que no puede ser sujeto a ningún tipo de postergación y de negociación, y eso es la búsqueda de la felicidad. Y esa es la idea, ¿no es cierto? La idea es que el hombre tiene fundamentalmente como objetivo central la búsqueda de la felicidad. Y para mí, la búsqueda de la felicidad
te conlleva el amor. ¿No? ¿Qué es la felicidad si no el amor? Oye, ¿no? Entonces, cuando estén al lado de la vieja o del viejo, acuérdense. Listo la empresa extendida, entonces. ¿Y el aplauso qué pasa con él? Fíjense, estos son de esos conceptos que se fueron desarrollando un poco después, que no estaban en las primeras versiones del Delta que Arnoldo trajo a Chile. Y yo también me tocó verlo y uno dice, la empresa, claro, lo dice fantásticamente con Ortega y Gasset, es la empresa y sus circunstancias, el ser y sus circunstancias. Pero alguien hablaba el mismo concepto con unas palabras distintas. Dice, oye, la estrategia como ecología. Yo quiero ver quiénes son los que están en tu entorno ecológico. Y me acuerdo, leía un artículo en que en esa época decía, Microsoft tiene algo así como, voy a decir un número, 7.600 empresas en su entorno ecológico. Entonces, cuando uno habla de Microsoft, es que no puede ignorar el resto de las empresas. Y yo creo que este es un concepto súper potente que se incluye también como en el modelo Delta y como una de las lecciones que recogimos del texto. Y es interesante, a lo mejor hago un paréntesis para dejar descansar a Arnoldo un ratito. Nosotros escribimos el texto el año pasado, hace justo un año que lo publicamos, y empezamos a intercambiar unos mails antes de escribirlo y decir, bueno, escribamos un texto que sea lección en estrategia, que sea un destilado, como de las grandes ideas, de qué cosas te gustaría contarle a alguien cuando escribes un texto de estrategia. Y al final elegimos 10 conceptos, 10 temas, y elegimos 10, dijimos, oye, es pretencioso, son como los 10 mandamientos. No pensemos que son... Pero cuando uno elige 10, significa que hay seguro cosas que se quedan fuera. Y probablemente también seguro que si otro autor u otros autores eligen 10, van a elegir cosas distintas. Pero estos son los 10 que Arnoldo dice, oye, en esto yo apostaría que son conceptos centrales. Uno de ellos entonces era el proceso, otro de ellos es la empresa extendida. Entonces están dentro, ya lo voy a decir así, dentro de los 10 mandamientos, hay que recordarse de ellos. Yo no sé, Arnoldo, ¿quieres volver a esto? A explicar un poco los posicionamientos o prefieres alguna otra cosa? Mira, uno empieza a hacer esta reflexión muy básica, ¿no es cierto? Y empieza un poco entendiendo cuáles son las propuestas que eran, en ese momento, cuando escribimos esto, eran las empresas relevantes, las concepciones, los conceptos básicos de gestión, de empresarial que había. Hay un hombre que es muy amigacho mío, por lo demás, a quien respeto yo muchísimo, y por consiguiente no quiero aparecer como criticándolo. Pero, y una vez se lo dije yo a él, incluso si quieren, bueno, voy a referirme a Porter, a Michael Porter. Y Michael Porter es posiblemente el académico más importante y más influyente que ha tenido la generación mía. Les cuento un cuento, porque va a venir un poco el resto. Michael, nosotros fuimos colegas en Harvard, en la Harvard Business School, y nos conocimos muy bien, y a mí me cae sensacional. No solo es un gran pensador, es un magnífico profesor, talentosísimo, una elocuencia extraordinaria. Y Michael escribió 2 libros. Uno se llama Competitive Strategy y el otro se llama Competitive Advantage. En Competitive Strategy presenta su gran esquema, que son las 5 fuerzas. Y en Competitive Advantage presenta la cadena de valor. Dos elementos fundamentales, 2 frameworks, como llaman en Estados Unidos, muy importantes.
el editor de Free Press, que era el editor de ambos libros, estaba obsesionado porque Vorter escribiera una segunda edición de estos libros. Y él dijo, no, yo no estoy para eso, ya esta cuestión ya la escribí ya. Pero entonces dijo, lo que voy a hacer, en lugar de escribir una nueva edición, voy a escribir unos prólogos. Entonces escribió los prólogos y de repente me llamó por teléfono. Era un día miércoles, me acuerdo yo. Y me dijo, Arnoldo, ¿qué pasa, Michael? Y me dijo, mira, quiero pedir un favor. Escribí esto, me contó, ¿no es cierto? Escribí estos prólogos y quisiera que tú me los criticaras. Entonces yo le dije, bien, pues Michael, encantado. Me dijo, pero el día miércoles quiero que me des la crítica para el día lunes. Yo le dije, está bien. Entonces me dijo, de acuerdo, entonces yo te lo voy a mandar y tú me das, por favor, dime con total honestidad, ¿ah? ¿Qué piensas tú de esta historia? Encantado. Lo leí y le escribí. Y le dije, mira, Michael, no está ahí la cosa. No es, estás de nuevo enfatizando la rivalidad. Él decía, por eso que está ahí, primero empieza por decir esto. Hay dos maneras de competir solamente. Y esas dos maneras son bajos costos o diferenciación. Punto. O sea que se mete en el producto ahí. Y mi pensamiento era, no, pues es una cosa muy restringida esto. Está centrado nada más que en un producto. No te das cuenta de que hay otros elementos que los voy a explicar posteriormente para que vean el pensamiento mío sobre el tema. Y además, y esta cuestión de las 5 fuerzas y todo, estás enfatizando la rivalidad. Cuando en este momento, imagínate tú lo que estás diciendo, ¿ya? Que está, primero, ustedes se acuerdan de las 5 fuerzas, ¿no? El centro, competitive rivalry, la rivalidad entre los existentes que están ahí. Segundo, threats, threats of new entrants, threats of substitute, chuta, ¿no? No solo los que están adentro son los jodidos, los que están entrando son otros jodidos. Y luego, lo que para mí era mucho más complicado, es colocar a la cadena lateral en conflicto. Los proveedores, the bargaining power of buyers. Después, the bargaining power of suppliers. Cuando no, lo que acabamos de hablar de la empresa extendida. La empresa extendida es buscar la coordinación, la cooperación, la integración de todas las entidades. Chuta, le dije eso, se lo escribí y me llamó. Y me llamó así, se demoró como un mes de llamarme. Yo dije, le cayó pésimo esto, no me va a llamar. Y me hace creer, fíjate, que mira qué hermoso lo que dijo. Me llamó y me dijo, Arnoldo, perdóname que te no haya llamado antes, pero yo estaba muy ocupado, ¿eh? Y me dijo, me alegra tanto lo que me has dicho. Y me cae tan bien el comentario que me has hecho y me has ayudado mucho. Y me dijo, yo no esperaba ninguna otra cosa de ti, sino que fuese con gran franqueza a darme tu opinión, ¿no es cierto? Y aportarme una cierta comprensión que me permita valorar aún más lo que yo estoy haciendo. Pero me dijo lo siguiente, me dijo, pero ¿sabes una cosa? Yo no cambiaría una coma lo que he escrito. Pero al mismo tiempo me dijo, una cuestión que también es bien interesante, para que veas tú cómo es la vida. Me dijo, oye, ¿y tú te preguntarás, por qué te he preguntado a ti que me comentes lo que estoy haciendo? ¿Por qué no lo hago con mis colegas de Harvard? Y me dice, porque me siento profundamente solo, imagínate. Solo, me siento profundamente solo. Me siento aislado. No me reconocen. Me consideran como un elemento así
digamos, de competición. Me decía, fíjate que ya nadie ahora escribe, nadie enseña mis libros, qué increíble, ¿verdad? Entonces, así ves tú cómo es la vida. Como esta historia de la rivalidad es parte un poco de todo este proceso humano que hay. Pero este triangulito y sus 8 posicionamientos estratégicos es lo que primero me promovió a mí para tratar de pensar en algo diferente, ¿cierto? No es solamente bajo costo o diferenciación, estamos abordando de forma demasiado estrecha el posicionamiento estratégico. Porque acuérdate de esto, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es gestión? Para mí, el foco central de la gestión es el cliente, quien va a recibir toda esta historia. Entonces, si tú te remites a la parte derecha del triángulo, lo que estás haciendo es simplemente pensando de que lo que le vas a dar al cliente es simplemente un producto. Y el cliente va a comprarse este producto o porque le das un precio que es bastante favorable o porque el producto tiene ciertas características que además de precio le puedes exigir un premio porque estás diferenciándote. Pero a mi juicio esto era muy incompleto porque tú estabas simplemente cegado en el producto. Cuando si te mueves a la izquierda de la base del triángulo, te encuentras con el cliente. Y en el cliente te das cuenta de que hay estos elementos que son tan fundamentales, que es cómo lo identificas, cuáles son tus clientes. Nunca los comoditices, nunca los trates igual. Establece un banco de datos inteligente, trátalo en forma granular, hazle una propuesta de valor que sea diferenciada, que sea singular. Transfiere, fíjate, no solamente conocimiento, transfiere conocimiento, enriquécelo, ayuda al cliente a que pueda ser más eficiente en la forma como el cliente opera con sus clientes. Y luego, la amplitud de la oferta que estás haciendo. ¿Cuánto vas a otorgarle? Y si no puedes otorgar una amplitud completa, solo establece ciertas formas de cooperación que con otras empresas en lo que nosotros llamamos empresas complementarias, son las que sean significativas para darle al cliente una propuesta de valor que sea realmente enriquecida. Fíjate, cuando estás a la derecha del triángulo en el producto, no tienes ningún bonding. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cierto? Si es un producto solo, si alguien te va a dar un producto mejor, el cliente te va y tiene que abandonarte. Si alguien le va a dar un precio mejor que el tuyo, y si es solamente el precio el elemento distintivo, el cliente te va a abandonar. Si alguien te agrega valor adicional a través de esta dimensión, te va a abandonar. Entonces, el bonding no existe aquí. Cuando te vas a la izquierda, ahí empiezas no solo a darles productos, sino que a darles soluciones integrales a la problemática fundamental que el cliente tiene. Tienes que conocerlo, tienes que entender qué aporte les vas a dar. Y ahí, si haces las cosas bien, se te produce un bonding que es salvajemente grande. Porque no es del interés de nadie que abandonarte, ¿no es cierto? Y vamos a invertir en un conocimiento mutuo. Vamos a saber cómo establecer acuerdos que sean altamente beneficiosos mutuamente. Entonces, y luego está lo impensable, que es el asunto que está arriba, que en este momento nosotros lo llamamos consolidación del sistema. No me gusta el nombre, ¿verdad? A ver, eso lo llamo ahora una asociación estratégica. Strategic Partnership, ¿no es cierto? En cuanto yo llegaba a una situación ahí, en que es tan fuerte la relación que tenemos, es tan constructiva, que no nos vamos a abandonar. Y esto puede hacerse o porque te doy, o porque el canal de distribución, porque no hay otra opción,
o porque te estoy dando algo que sea fabulosamente significativo, que no te lo pueden dar otros, o porque tenemos lo que hace Microsoft e Intel, ¿no es cierto? Porque tenemos estamos definiendo y apropiándonos de estándares de la industria. Fíjate que yo estaba trabajando con una empresa que se llama Molimet. No sé si ustedes la conocen, es una empresa muy, muy hermosa. La empresa, hay pocas empresas de Chile que son empresas rectoras en el mundo, ¿cierto? No hay ninguna empresa en el mundo que esté negociando molibdeno que sea mejor que Molimet. Tiene todo, ¿no es cierto? Tiene capacidades financieras, capacidades tecnológicas, capacidades administrativas, todo lo que quieran. ¿Ah? Y yo le vendí esta pomada, esto que fíjate, y pasó una cuestión bien interesante, ¿ves? El precio del Molimet, cuando se produjo la crisis económica, cayó en 2 semanas de $33 la libra a 5. Eso es una catástrofe monumental, ¿no es cierto? Y ahí unos tipos me dijeron, y ahora vamos a ver, pues desgraciado, ¿cómo es tu porquería de modelo Delta? Fíjate, y lo notable que pasó exactamente lo que el modelo Delta te habría predicho. ¿En qué sentido? Los que estaban jugando en este lado, se fueron todos. Se fueron porque había una posibilidad de obtener precios bastante más ventajosos. No hay bonding por ese lado. Los que estaban en el lado izquierda, fíjate, todos no se fueron, pero dijeron, mira, nosotros tenemos contratos con ustedes, han cambiado fundamentalmente las condiciones del contrato, ¿por qué no nos sentamos a reestablecer, a redefinir los términos del contrato? Muy razonable, pero no se fueron, ¿ves? Y arriba, fíjate, lo increíble del asunto, esta alianza estratégica no pasó nada, porque estábamos todos en el mismo bote. Y por consiguiente, lo que estaba pasándote a ti, me estaba pasando a mí, y teníamos que ser consecuentes, darnos cuenta y continuar, ¿no es cierto?, con una relación que nos había sido tan favorable. ¿Te fijas? Pero para mí, mira, este triángulo tiene 2 determinantes que a mi juicio son bastante interesantes. Oye. Define 3 claramente distintos posicionamientos con relación a nuestro acercamiento al cliente, ¿cierto? Y luego te identifica estos 8 posicionamientos, que son las capacidades que yo tengo para llegar adelante y definir estos 3 posicionamientos. Fíjate, y eso a mí me es profundamente significativo. Fíjate, la herramienta más usada en la planificación en el mundo entero es una porquería que se llama las FODAS, ¿ah? Que rima con jodas. ¿Qué pasa con las FODAS? Las FODAS son fortalezas, debilidades, amenazas, ¿no es cierto? Y oportunidades. Fíjate, imagínate tú. Y te preguntan eso, en seco, así, sin pasar nada, ¿no? Te preguntan, dime cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades, tus desafíos. Y uno se pregunta, ¿y qué? ¿Fortalezas para qué? Entonces, como no te dicen para qué, es para hacer la misma porquería. Entonces te anclan en el pasado. Explícito o implícitamente te están comparando a tus competidores. Soy fuerte o soy débil, depende con quién me enfrento. Entonces, se transforma esta cosa en una cuestión en que el competidor está guiándome a mí. Y a través de eso, si me pongo obsesionado por mi competidor, ¿qué me ocurre? Tiendo a la congruencia, a la imitación, y la congruencia y la imitación tiende a producirte que lo peor que le puede pasar a un negocio, que es la comoditización.
Y la comoditización es la ausencia de liderazgo. Es no tener nada distintivo, nada creativo que ofrecer. ¿Ves tú? Entonces, para mí, esta cuestión, estas 8 posicionamientos, no solo me permiten explicar a mí cuáles son estas 3 grandes opciones que tengo yo, sino que se me terminaron las fodas, pues, porque te pregunto 8 cosas. ¿Tienes tú la estructura de costos adecuada? ¿Tienes tú un conjunto de productos diferenciados de gran calidad, renovables constantemente? ¿Tienes una comprensión clara, granular, cabal de tu cliente? ¿Le estás dando a tus clientes oportunidades, transferencias de conocimiento, apoyo? ¿Lo conoces? ¿Estás dando la amplitud completa de cosas? Entonces me voy con cada una de estas historias y cada uno de estos 8 posicionamientos me permite hacer no un listado de fodas, sino que me permite hacer una reflexión sobre cuáles son mis capacidades estratégicas. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo pendiente. Aplauso de nuevo. Pero fíjense, no saben cuánto me ayudó con esta respuesta, porque yo me estoy empezando a poner nervioso con la hora, porque dijimos que teníamos que terminar un cuarto para las 8 y si nos atrasábamos, a las 8 se apagan las luces, ¿no? Pero es que el profesor Haxa estaba demasiado entretenido, nos contó un montón de historias fascinantes y fíjense, yo le iba a hacer la pregunta siguiente. Entonces este concepto inicial de los posicionamientos que están en el modelo Delta, que son tan centrales, concepto de empresa extendida, y yo le iba a hacer a continuación una pregunta que tiene que ver con lo que ya entró. Pero mira, perdona, responder, ¿no? No me cambies todavía, métete lo anterior, porque habría una cosa que... No, atrás. Mira, esto me interesaría comentarlo muy bien. Échale. Antes de pasar a lo siguiente, entonces. Porque está la importancia de la empresa extendida, ¿no es cierto? Proveedores, ¿no? Complementadores, empresas. Y uno se pregunta, ¿y cuál es lo más crítico? Perdón. ¿No? ¿Cuáles son los actores más relevantes? Y como ocurre muchas veces en la vida, ¿ves tú? Los actores relevantes dependen, de nuevo, mi amigo Ortega, de las circunstancias, depende del entorno, del sistema, del flujo, de toda esta historia. Y mire, y aquí tengo ejemplos que yo creo que son bien interesantes, porque está cambiando quién es el rector y cada uno de las distintas etapas de la empresa extendida. Por ejemplo, proveedores, Walmart. Walmart tiene su casa matriz en Bentonville, Arkansas. ¿Sabe qué es Arkansas? Arkansas es el estado más pobre, más remoto, más raca de los Estados Unidos. Y este viejo fiera, que se llamó Sam Walton, que crea, fíjate, todo un concepto completamente distinto del retail, tiene esta cosa ahí en Walmart y los clientes de Walmart van como quien va a Meca, ¿no es cierto? Si eres musulmán, a Bentonville, te arrodillas y le suplicas que te metan a ti en la red. El viejo Walton gastó $9 billones en informática en su tiempo, es una cosa impensable. Y tiene una red de tiempo real con cada uno de sus clientes, de la gente que le compra los productos. Y sabe en tiempo real cómo se están vendiendo cada uno de los productos. Y eso te produce, oye, ventajas pero fenomenales de precio, de reposición de inventario, de reordenaciones. Uy, Dios. ¿Sí? Entonces, hay sectores en los cuales el proveedor es el rey. Empresas complementarias. ¿Has visto cosas? 2 empresas complementarias más impactantes en el mundo que Microsoft e Intel.
Porque si tienes un software, necesitas un hardware, tienes un hardware, necesitas un software. Y esta gente domina todo el asunto, ¿cierto? Y lo más increíble es que tienen un ejército de gente trabajando para ellos, porque están escribiendo aplicaciones que sean compatibles con Microsoft, lo que se llama el Wintel, Windows e Intel. Canal de distribución directa. Imagínate lo que pasa con Amazon. Fíjate que Jeff Bezos, que es el creador de Amazon, se acababa de graduar y está en Seattle, donde se origina Amazon, con su señora. No tenían un duro, como dicen los españoles, y se preguntaban, ¿y qué diablo voy a hacer con mi vida? Y él le dijo, mira, yo creo que no hay nadie que esté usando el Internet como un canal eficiente de distribución. Y me pregunto yo, ¿cuál puede ser? ¿Qué productos puedo yo vender en el Internet? ¿Y qué significa eso? Significa que es un producto que la gente no tiene que probarse, que no tiene que olfatearlo, que no tiene que agarrarlo, ¿no es cierto? Que lo puedo comprar yo así, sin tener ninguna experiencia directa. Y ese producto, como ustedes saben, la primera respuesta que él dio fueron libros. ¿No es cierto? Porque, y además que es como vender sandías caladas, viejo. Porque si quieres comprarte un libro, te puedes comprar un preview. Pero no comprarlo, te dan un preview. ¿Quieres leer el modelo Delta? Desgraciado, cómpralo. Pero puedes llegar y decir, deme un preview. Y lees el primer capítulo del modelo Delta. Y ahí va a decir, ¿qué modelo, viejo? No. O esta porquería no me interesa. ¿No? Esa cuestión. Y de ahí crea un canalazo de distribución impactante, que por supuesto después se dio cuenta que no solamente podría vender libros, sino que podría vender cualquier cosa. La distribución de canal indirecto. Mira la imbecilidad, la idiotez monumental que hace la General Motors. La General Motors ha escrito todos los libros imaginables de cómo no hacerlo. Fíjate, la General Motors tenía fundamentalmente 5 vehículos importantes. El Chevrolet, el Buick, el Pontiac, el Oldsmobile y el Cadillac. Respetable, ¿no? ¿Qué hacían los imbéciles de la General Motors? Fíjate, le entregaban a concesionarios, ¿no es cierto?, los dealers, un auto solamente. O sea que tú eras concesionario de Chevrolet. Y eso era. O del Cadillac. Pero si el viejo rico que te compró el Cadillac tiene un hijo medio rasca, no tenés autorrasca para el cabro chico, o a la inversa. ¿Has visto cosas más idiotas? No entender cómo manejar una cartera armónica de productos. ¿Qué hace la Toyota? Fíjate, la Toyota, mira lo inteligente que son estas bestias. Da una pena que no hayan sido los más inteligentes. Iban a un concesionario y le decían, mira, 2 cosas tienen que pasar si tú quieres ser concesionario nuestro. Uno, que solamente vendes Toyotas, ¿cierto? Pero te entregamos toda la cuestión, desde el Corolla hasta el Lexus. O sea que tú tienes toda la cartera completa. Pero, mucho más importante que eso, tienes que usar nuestro sistema de informática. Y solamente tú puedes usar un solo sistema informático, no puedes usar. Y ese sistema de informática, oye, te adueñas del corazón del gallo, porque sabes lo que está pasando en tiempo real, sabes qué cosas están vendiendo, qué cosas no están vendiendo, sabes en concesionarios similares qué es lo que está ocurriendo. Es la diferencia fundamental, la manera inteligente de manejar distribuciones a través de Toyota y la manera triste de hacerlo de General Motors. Y esta cuestión de la relación de consumidor y cliente. Fíjate, la Coca-Cola, México, aunque te parezca increíble, es el país de mayor consumo per cápita de Coca-Cola en el mundo.
ocurre una cosa muy singular, fíjate, que yo no me imagino que no ocurre aquí o allá. Los jóvenes, los chicos, ¿cómo se llaman los chicos que son jóvenes? Los adolescentes. ¿Ah? Fíjate que no beben o no deberían beber bebidas alcohólicas. ¿Ah? Es una cuestión un poco discutible. Fíjate que en México los chicos es una distinción que un chico le compre a una chica una Coca-Cola. Es algo así, ¿no? Una buena leche. Y la Coca-Cola te crea, porque la Coca-Cola, ¿qué es Coca-Cola? Es una bebida dulce de dudosa calidad. Pero ¿qué es lo que hacen? Fíjate, te crean el AAA, el Acceptability, Accessibility, Affordability. ¿Qué significa eso? Fíjate, Acceptability tiene que gustarte. E invierten millones de dólares en mensajes, en propaganda. Los mensajes, la propaganda de Coca-Cola es sensacional, Dios mío, para crearte, ¿no es cierto?, el interés. El accessibility, fíjate, en México te decía yo que es el lugar que mayor consumo de Coca-Cola tiene. Fíjate, no hay ningún lugar en Ciudad de México en que no haya un expendio de Coca-Cola dentro de un radio de 100 metros. O sea que primero tiene que gustarte la porquería, y es un impulso, como se llama. Así que de repente digo yo, tengo ganas de tomar una Coca-Cola, pero si no tengo acceso a la Coca-Cola ahora, el impulso desaparece, después se me acabaron las ganas de tomar la Coca-Cola. Entonces tienes que proporcionártela en el momento en que se te crea ese interés. Y luego, fíjate, affordability. ¿Sabes lo que es la Coca-Cola? La Coca-Cola nace en una drugstore, en una farmacia de Estados Unidos. Fíjate, y es el único producto en Estados Unidos que yo sepa que nunca ha tenido un incremento de precio en términos reales. Nunca. Entonces, ahí están las tres cosas, pues, ¿ya? Tiene que gustarte y te metemos la propaganda bestial para hacerte adicto a la porquería. Mi pobre secretaria, Dios mío, que desgraciadamente no está con nosotros, tomaba 8 Coca-Colas diarias. Y el 60% de los consumidores de Coca-Cola hacen eso. Y hay gente que está adicta. Claro. Entonces, acceptability, que te quiere gustar la cuestión. Accessibility, tienes que tener, ¿no es cierto?, acceso inmediato a y que puedas comprarlo. Affordability. Fenómeno, ¿te fijas lo hermoso que es el AAA de la Coca-Cola, ¿no? Por eso que es una de las empresas más rentables del planeta. Ya, ahora me voy a poner en controlador del tiempo, desgraciadamente. Se ha pasado rápido con estas historias, pero fíjense, no hemos llegado en los dos primeros conceptos recién. Posicionamiento, empresa extendida, pero tocó, por eso es lo que yo iba a decir, tocó el portfolio de competencias. Este concepto de las core competencies, es un artículo que escribió un par de académicos, Prahalad y Hamel, en los 90, y que fue famosísimo, los core competencies. Y decían, oye, ¿qué es lo que tienes que hacer? Respuesta para hacer estrategia. Encuentra lo que son tus competencias centrales. El profesor Hacks decía, oye, fantástico, lo encuentro inspirador, pero ¿cómo encuentro estas competencias centrales? ¿Cómo las descubro? ¿Cómo las interpreto? ¿De dónde no hay una guía que me lleve para hacerlas? Bueno, y lo que descubrió como tercer gran punto es que usó el modelo Delta, el mismo modelo Delta que tenía para posicionamiento, para proveer una guía que permita encontrar las competencias centrales. Y en cierto modo, él habló de la FODA ya, pero dijo, mira, vete uno por uno a estos 8 posicionamientos
y dime qué características tiene tu empresa que te permiten tener una estructura de costo favorable y bajo costo. ¿Qué características tiene tu empresa? Y encuentra un mapa completo de lo que son las competencias hoy, y luego puedes desarrollar el mismo mapa en términos más de aspiración. ¿Cuáles son tus competencias mañana? Bueno, y aquí habla de las FODAs, y yo me voy a saltar un poquitito. Bueno, mira. ¿Listo? Mira, muévete por atrás. Lo único que quiero decirles es lo siguiente. Aquí, cerquita la boca, por favor. No, lo único que quiero decirte es que hay 8 posicionamientos. No necesariamente los 8 pueden ser relevantes para tu empresa. Y lo que ello esto, el caso Patna Mine es una empresa chilena. Si ustedes me compran una cervecita, les digo que lo que es. Porque esta cuestión hay que sacarle algún partido a la porquería. Pero aquí ves lo que he tratado de hacer para que ustedes visualicen cómo se puede hacer esta historia dentro de una empresa. ¿Cuáles son las características de bajos costos? ¿Cuáles son las características de diferenciación? ¿Cuáles son la amplitud horizontal? ¿Y cuáles son el tratar de obtener una retención importante del cliente? ¿Cierto? Fíjate, los canales exclusivos, ¿qué significan hoy? Significan barreras. Barreras de entrada, que mi competidor no se pueda meter con mi cliente, que cueste entrar a donde esté, y barreras de salida, que mi cliente le cueste salirse de mí. No en un sentido de abuso, sino que porque es como el matrimonio, porque un buen matrimonio es una cosa muy hermosa. Yo estoy casado con una mujer que la quiero, le digo todos los días que la quiero un poquito más. Pero como estamos casados como 53 años, un poquito más ya es una cosa impresionante. El Everest es una porquería al lado. Y eso es, pues, un buen matrimonio es una cosa muy hermosa, porque te produce este canal exclusivo, Dios mediante. Y entonces, y luego esto está lo actual y lo deseable. Y esa cosa es muy importante. Se terminan las FODAs. Y por eso que quiero ilustrarles cómo se hace esta historia, para que se den cuenta la riqueza que tiene y el poder que tiene este posicionamiento. El aplauso me falta. Muchas gracias, ¿no? Fíjense, hay algo que no lo estamos presentando ni preguntando, pero el profesor Hacks termina diciendo: déjame sugerirte cuáles son los pasos que te recomiendo para hacer estrategia. Y dice, paso 1, segmentación y propuesta de valor al cliente, que tiene que ver con los posicionamientos. Paso 2, competencias actuales y deseadas, que es lo que estábamos viendo ahí. Luego vienen paso 3 y paso 4, que son la misión y la agenda estratégica, definir misión, definir agenda. Pero la pregunta sobre misión tiene para mí un sabor especial, porque en cierto modo en la misión, digo, es estrategia como cambio. Entonces yo las últimas 2 preguntas que le quiero hacer son, por favor, hablemos primero de la misión, estrategia como cambio, y después la agenda estratégica, que es la estrategia como acción. Porque si la estrategia se queda en una definición hermosa y conceptualmente impecable, es inútil. Tiene que transformarse en programa de acción. Así que los 2 pasos que vienen a continuación del proceso son la estrategia como cambio, que es la misión, y la estrategia como acción. Que déjame que te cuente una pequeña anécdota sobre la misión, para que veas esto dentro de un contexto que a lo mejor puede ser relevante para ustedes. Me acuerdo que ya les he dicho que yo fui consultor durante muchos años de esta empresa sensacional que se llama Unilever. Y Unilever compra a una empresa americana que se llama National Starch. La primera adquisición importante de Unilever, una empresa anglosajona y holandesa dentro de Estados Unidos. Y como yo estaba trabajando con ellos, me dice: Arnoldo, quisiéramos que tú fueses a conversar con Jim Kennedy,
que era el CEO de National Starch, y le cuentas un poco de historia y dile cuál es la metodología tuya y qué hacemos. Entonces yo me fui donde mi amigo Kennedy, que me miró con una cara como diciendo, ¿y qué viene este desgraciado? ¿Y qué pretende? Entonces me dijo, ¿y usted qué hace? Yo le dije, mire, un poco, miren, uno segmenta a los clientes, establece la misión, la agenda estratégica. Quisiera hablar si la agenda estratégica un poquito después. Pero, esta historia aquí, ¿no es cierto? Esto. Y el viejo me miró con una cara de horror y me dijo, mire, profesor, yo le voy a decir una cosa. ¿Ve esta pared aquí? Sí, la veo la pared. Bueno, ahí está la misión de mi empresa. Esa misión nosotros la hicimos cuando es de la persona que originó esta empresa. Esta misión no le vamos a cambiar una coma, jamás, nunca. Yo le dije, pero es que yo no, porque la misión que yo hablo, que a lo mejor me podría mostrar el otro, esto, no es esta cuestión que uno coloca en la pared, sino que es el cambio. Y el cambio definido a través de estas dimensiones, productos, servicios, canales, ¿no es cierto? Clientes, usuarios finales, empresas complementarias, áreas geográficas, competencias. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué cambios vamos a generar? ¿Y cuáles son los desafíos que existen? ¿Cierto? Pero él no me dejó ni siquiera explicar esto. Él consideró de que era una cuestión absurda que yo estaba tratando de redefinir la misión de la empresa, que él la tenía claramente clara. Yo dije, bueno, también teníamos que hacer este workshop. Y mi amigo Ian Anderson, que tú lo conociste, eran las 2 de la mañana, fíjate. Y me dijo, mira, anda a hablar con quienes para que le expliquen mejor que el concepto de misión. Bueno, te vas a creer que estuve una semana haciendo este taller de estrategia. Y al final de la semana, ¿has visto una cosa más hermosa? Me dijo, Arnoldo, voy a cambiar la misión. Pero la idea es esta, ¿ves tú? La misión es una capacidad monumental de comunicar, tanto dentro como fuera de las empresas, cuál es el desafío del cambio. No es una cuestión estática que colocas en un cuadrito y lo cuelgas en la pared, sino que es algo que trata de reflexionar sobre cuáles son los cambios que vamos a promover. Okay, eso es la misión y vamos a pasar de inmediato, este era un ejemplo de misión, a la agenda estratégica, que es la estrategia como acción. ¿Qué estrategia? ¿Cuál quieres? ¿Ese o este? Mira, eso. Primero, ¿ya? A mí me cae muy bien este framework. Vuelvo a hablar de mi amigo Ian Anderson. Recuerdo que habíamos hecho la agenda estratégica, habíamos definido. Te voy a decir cómo se formula la agenda estratégica, que es una cosa, un mensaje muy importante que quiero darle. Pero me preguntó a mí mi amigo Ian Anderson, me dijo, Arnoldo, ¿y qué pasa una vez que tú estableces la estrategia? Chuta, ¿qué pasa? La implementáis, pues, gallo. ¿Qué pregunta? Pero fíjate, y la pregunta era una pregunta bien interesante. Porque, fíjate, una cosa es planificación estratégica y la otra es gestión estratégica. Y para mí, esta es la componente de la gestión estratégica. Y está la agenda, primero, qué es lo que vamos a hacer. Te voy a explicar cómo se formula y cómo se comunica una agenda estratégica, a mi juicio, que sea importante hacerlo. Estructura, estrategia y estructura son los dos lados de una misma medalla, ¿no es cierto? La estrategia implica qué hacer, la estructura organizativa, quién va a hacerlo, a quién le vas a establecer las responsabilidades, a quién le vas a dar la autoridad
para que lleve adelante la implementación de esto. Luego, fíjate, proceso. ¿Por qué eso es tan importante? Y podría hablar montones sobre esto, pero desgraciadamente no tenemos el tiempo. Pero la idea es que, ¿qué es lo que es un proceso? Es algo que corta horizontalmente los distintos unidades de la empresa. O sea que no es algo que pueda implementar la jerarquía, compromete, ¿no es cierto?, a los departamentos que en una empresa funcional, por ejemplo, investigación y desarrollo, recursos humanos, finanzas. Claro, espérate, bueno, luego decía, los procesos, ¿ves? Luego el desempeño, y al final, fíjate, viene la cultura. Y lo importante que tiene las medidas de rendimiento para determinar la conducta de la gente. Yo acuñé, ¿no? De repente digo tonteras, bueno, que ustedes se están dando cuenta que tengo una facilidad impresionante para esta historia. Pero lo que dije me parece recontra interesante, que es, dime cómo mides y te diré quién eres, dime cómo me mides y te diré quién soy. Te formulo, te hago, esto parece medio abstracto, pero yo he trabajado en dos grandes instituciones en Estados Unidos, en Harvard y MIT. Más que Harvard es la Harvard Business School y la escuela Sloan del MIT, ¿no? Management. Fíjate, son dos entidades impresionantemente distintas. ¿Por qué? Porque miden cosas completamente diferentes. Y no quiero, tal vez, a menos que quieran después preguntarme un poco más de crear esto, pero fíjate, son tan salvajemente distintas. ¿Cómo aprecian, cómo miden los alumnos, cómo miden los académicos, cómo miden sus administrativos? Es impresionante. Yo estuve en ambas instituciones y yo me comportaba completamente distinto. No porque sea un farsantón o tratando de ubicarme, sino, fíjate, porque uno quiere ser exitoso. Y entonces, de acuerdo a cómo te miden a ti, te están diciendo, estos son los elementos relevantes, como vamos a juzgar tu comportamiento. Y una cosa, si quieres jugar el partido, pues tienes que hacerlo así. Y eso es tan central. Oye. Pero esto, fíjate, que está aquí. Estrategia, estructura, procesos, desempeño, cultura. Tú me vas a decir, oye viejo, pero eso es un rollo. Los españoles dicen eso. Los españoles dicen un rollo cuando te estás metiendo con cuestiones que son absurdas. Pero mira, mi carta mágica. Ahí te coloco todo. Esta carta me parece fenómeno, fíjate. Me parece súper relevante, tremendamente impactante. De la primera columna tengo la agenda en orden de prioridad. Si tuviera tiempo te diría cómo hacer la forma de priorizar esto, pero entonces lo más importante es lo primero y luego ¡bum! Y tenemos este listado en orden prioritario de cuáles son las grandes acciones estratégicas que la empresa tiene que llevar adelante. Luego, fíjate, ¡pam! Copiamos aquí en las columnas las estructuras organizativas de la institución. Aquí está el presidente ejecutivo, cada uno de los grandes actores. Y ahí vamos a colocarle un 1 a aquella persona que tiene el rol importante de liderazgo, de cómo formular e implementar la estrategia de cada uno de estos agendas, de elementos de la agenda, y un 2 a quien tiene una participación de apoyo significativa. Y si hay más de un 1, le coloco un amarillo a la persona que es el champion, porque solamente acepto que haya un amarillo por cada fila, para que no haya ambigüedad en quién es el último responsable, ¿no es cierto?, de la ejecución esta. Y ves así, y empiezas ya a verlo. Esta carta te comunica, ¿sí? Te empiezas a dar cuenta. Lees primero cuál es la agenda, cuáles son sus prioridades. Miras ahí, chuta,
¿Cuán densa es esta matriz? Puedo ver columna por columna quién está haciendo qué aquí, quiénes participan, en qué capacidad. Me voy y leo horizontalmente y veo cuánta gente está metida en este baile, cuán engorroso o no, ¿no es cierto?, es la ejecución de esto. Luego me pregunto el proceso, y el proceso defino 4 tipos de procesos. Ese es enfoque al cliente. No, es que me cambiaron porque esto lo llaman en inglés CT, que es Customer Targeting. Por eso, no es que se me olvide esta cuestión, pero yo ahora desgraciadamente hablo más en inglés que en castellano. Pero eso, enfoque al cliente significa, fíjate, este programa tiene por objeto fundamental mejorar nuestras condiciones de trato al cliente y mejorar nuestros ingresos. El EO es eficiencia operativa, cuyo objeto fundamental es mejorar nuestra estructura de costos, ¿cierto? El I es innovación, o sea, creatividad, cambio, y el N es cuando hay una cosa como, por ejemplo, mejorar negocios, sino de organización, que es el negocio completo. Entonces primero, ves, mira, es fantástica esta cartita, ¿ves? Porque ves todo el quehacer en forma prioritaria, quién los ejecuta, cómo está la ejecución, qué proceso se está generando y finalmente qué indicadores, pues, las métricas, la forma que voy a tener para darle seguimiento a esta historia. Y por eso que lo llamo una carta mágica, porque te produce la vinculación de estos 4 elementos que son fundamentales: estrategia, estructura, procesos y medida de rendimiento. Profesor Hacks, tengo que contarle lo siguiente. Usted está invitado a una cena con el decano de Ingeniería. Nos había invitado a las 8. Y yo le dije, decano, a las 8 vamos a terminar. Tenemos que terminar a las 8, son 5 para las 8. Y yo creo que hay suficiente material en lo que hemos visto para darse cuenta la riqueza del tema, la profundidad de las cosas que uno puede ver. Entonces, aviso publicitario, compren el libro Lecciones en Estrategia. Lógico, ahí está todo. No, pero yo quería, en forma seria, tomar este par de minutos que nos quedan, tal vez para hacer, no sé, un comentario de cierre, un comentario final, lo que sea, algún tema que no hayamos tocado, o simplemente un wrap-up, alguna cosa, y concluimos de esa forma. Mira, el comentario de cierre que a lo mejor podría darle, no les va a caer muy bien. Pero a lo mejor ustedes me pueden ayudar a esto. Yo vivo en Estados Unidos, vivo en Estados Unidos más de 40 años, acabo de llegar de Estados Unidos. Es muy peligroso para una persona bajarse del avión y empezar a hablar, ¿no es cierto? Pero me preocupa lo que está pasando en Chile, en mi querida, maravillosa, espléndida patria. Y me preocupa, fíjate, me preocupan 2 cosas. Me preocupa un poco el ambiente que está existiendo. Veo a la gente, no la veo optimista, no la veo con una sensación de felicidad, lo que hablábamos de felicidad, ¿no es cierto? Y una cosa que me preocupa, a lo mejor Dios quiera que esté equivocado, pero que yo siempre decía, Chile es un país excepcional dentro de Latinoamérica. Es un país absolutamente ejemplar, porque estamos rodeados de países en los cuales la corrupción es una forma de vida, y Chile era un país en el cual no había ninguna corrupción y ninguna tolerancia en ese sentido. Fíjate que Chile, en estos estudios de transparencia que existían, aparecía un país con menor corrupción que Estados Unidos. Y hoy día me da la impresión de que eso no es posible decirlo. Y eso me aterra, me preocupa enormemente. Veo que hay cosas que se han estado haciendo, que ustedes las saben mejor que yo, que están apartándose de esta tradición ejemplar que tenía el país. Entonces, perdónenme que por eso les digo, mi comentario les va a caer gordo a lo mejor,
A mí me duele mucho decirlo. Quiero entrañablemente a mi patria, a la cual le debo tanto. Lo digo con cariño, no con crítica. Y me preocupa, y si es cierto lo que uno ve, me parece que es un cambio que no existía antes. Salirse de una tradición que ennoblecía al país. Entonces, no sé, acabo de llegar, a lo mejor estoy totalmente despistado, pero me preocupa un poco lo que estoy viendo. Creo que el profesor Hacks nos dio una tremenda lección de estrategia y su mensaje final es una invitación que nos hace a todos a decir, este país lo quiero entrañablemente, ojalá nosotros tengamos la capacidad de entender cómo hacer una contribución para salir de la situación compleja en la que estamos. Yo creo que debemos agradecer al profesor Hacks su presencia con un aplauso gigante. Acá hoy día y por acompañarnos en estas sesiones de diplomado en Ingeniería Industrial de la Católica. Y que tengan un feliz retorno a casa todos. Igual pasen por ahí porque quedan algunos años. Por favor, no los dejen